pobreza o la riqueza son cuestión de cultura, son cuestión de valores, son cuestión de actitudes, básicamente cuestión de valores. Y lo que hay que explicar siempre es la riqueza, no la pobreza. La pobreza es la circunstancia normal del género humano durante toda su historia, o sea, la pobreza en sentido absoluto, de carencia de bienes materiales que hoy se consideran básicos. Es algo que es común a toda la historia de la humanidad. Solo algunos pueblos, y muy recientemente, consiguieron eliminar de forma generalizada o de forma bastante amplia en sus sociedades este tipo de elementos. ¿Y cómo se consigue? Pues con una combinación compleja. La pobreza muchas veces no es culpa de los pobres, obviamente no es culpa de los pobres, pero sí que es culpa de ciertas ideas que los pobres asumen. Igual que la riqueza tampoco en buena medida es mérito del rico, sino que son determinadas ideas, valores y conceptos y actitudes que tiene el rico. Tampoco en ese aspecto podemos decir que nosotros tengamos mérito por vivir en un país rico, ni que el que vive en un país pobre tenga exactamente la culpa de vivir en un país pobre. No es culpa directamente de ellos, pero sí que es culpa de las ideas que tienen los países ricos, su riqueza, y es culpa de las ideas, valores, actitudes que tienen los países pobres, la causa de su pobreza. La pobreza, básicamente, en buena medida, es una cuestión de cultura. Y la riqueza es una cuestión de cultura. Y hay una cultura de la pobreza. Y la cultura de la riqueza y la pobreza difieren básicamente en un punto, en el tiempo. En la visión del tiempo. La visión de la preferencia temporal. En la visión en cómo afrontamos los eventos futuros. En la medida en que somos capaces de llevar una vida pensando en el futuro, siendo capaces de sacrificar necesidades inmediatas por satisfacer necesidades futuras, en la medida que somos capaces de privarnos de placeres presentes por tener placeres futuros. Es una cuestión de tiempo. La cultura del país pobre y la cultura del país rico difieren básicamente en eso, en la cuestión del tiempo, de la visión de, si somos una cultura de carpe diem, de vivir el momento, concepto que yo personalmente odio, la idea de vivir el momento, vivir la vida, disfrutar, beber, salir, vamos de parranda, vamos a pasarlo bien, comamos y bebamos que mañana moriremos, como decían los antiguos, carpe diem, como está de moda ante la juventud moderna de ahora decir. Pues no, no. Sociedades que salen de pobres son aquellas que saben sacrificarse, son duras, son correosas, saben sacrificar el consumo presente, saben vivir con poco día de hoy para tener más el día de mañana. Es una cuestión de tiempo. Y eso solo algunos sociólogos lo estudiaron. Banfield, por ejemplo, en un trabajo célebre. Oscar Luis, un antropólogo, en otro trabajo célebre, explicando por qué unas personas son ricas y otras son pobres. Porque la idea de la pobreza y la riqueza es una idea muy estudiada. La idea del desarrollo económico, de cómo se puede crecer, es una idea muy, muy estudiada por todos los llamados economistas del desarrollo, de todos los lados, de Jeffrey Sachs, por ejemplo, en la izquierda, Paul Collier, Suda Shenoy, por ejemplo, el gran Peter Thomas Bauer, etcétera. Todos estos intentan explicar y llegan a conclusiones de este estilo. Es una cuestión de tiempo, es una cuestión de cómo las personas de cultura de la pobreza ven el tiempo y si las personas de cultura de la pobreza intentan satisfacer en buena medida los placeres a corto plazo, no tienen ninguna idea de diferir. Es placer, en cambio, las personas de cultura de riqueza piensan a largo plazo, ahorran, intentan diferir en el tiempo su placer. Eso lleva a una serie de actitudes positivas que después conducen a la riqueza, pero es una visión de tiempo. Una persona rica temporalmente va a pensar a medio y a largo plazo, no solo a corto plazo. En cambio, la persona de cultura de la pobreza va a intentar satisfacer a corto plazo sus necesidades. Es el ejemplo que siempre ponen los psicólogos, antropólogos, entre el niño que le dan un caramelo hoy y el niño que le dan 2 caramelos dentro de una semana. El que es capaz de sacrificarse y recibir los 2 caramelos dentro de una semana es el que sistemáticamente es menos pobre que el otro. Aquel que quiere el sacrificio, que no quiere sacrificarse, que quiere el consumo a medio plazo, quiere disfrutar de la vida, sistemáticamente conduce, no sistemáticamente, pero muy probablemente conduce a una cultura de pobreza. Entonces, es una idea que para mí es central y es una idea de educar en el tiempo, educar en los valores del tiempo y sobre todo no atacar a los valores del tiempo como culturalmente se le hace, la que puede llevar a una sociedad pobre o una sociedad rica.
Y el tiempo, la cultura del tiempo, está siendo sistemáticamente atacada en nuestras sociedades, incluso a veces con su colaboración. Vamos a pasarlo bien, fiesta. ¿Qué más da? ¿Para qué vamos a ahorrar? ¿Para qué vamos a sacrificarnos ahora? Somos jóvenes. Pues no. No, precisamente ahora. Es cuando su ahorro vale más, su ahorro a interés compuesto es cuanto más vale ahora, como ya le explicarán después, supongo que en otras conferencias. Pero eso ahorra cuando no hay que vivir, para vivir bien de mayores, para poder llevar una vida plena en el resto de su vida. Es bueno que ahorren, que acumulen, que lleven una vida sana. Entonces, ¿qué tres valores, aparte del tiempo, son para mí centrales o que derivan del tiempo? Para sacar una sociedad de pobre o hacer una sociedad próspera o sacar una sociedad de la pobreza. Siempre y cuando se quiera. Es decir, la pobreza o la riqueza también son una cosa que puede ser voluntaria. Pero cuidado, solo se puede ser pobre voluntariamente en sociedades ricas. Porque está el resto de las necesidades más o menos cubiertas y siempre hay como un colchón de seguridad. Digamos, una vida de pobreza, de retiro, de abandono, vivir en un monasterio, vivir en una comuna o así se puede hacer normalmente más fácilmente en una sociedad avanzada o rica o próspera que en una sociedad pobre, como casi todos los bienes. ¿Qué tres elementos voy a destacar aquí? Ahorro, capitalismo y trabajo duro, como le gusta al señor Pérez Boda lo que diga. Estos son los tres elementos básicos de salir de una cultura de la pobreza.